La enseñanza de hoy se llama la clave del éxito, la autodisciplina. La clave del éxito, la autodisciplina. En la palabra de Dios, en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23, Gálatas 5, 22 y 23. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y autodisciplina. Hay una versión que le llama dominio propio y otra versión le llama autodisciplina. No hay ley que condene estas cosas. Así que el fruto del Espíritu Santo es amor, pero otro de los frutos es la autodisciplina. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo? Así que uno de los frutos que debemos tener en nuestras vidas es la autodisciplina. En 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 7, dice: más bien ejercítate en la piedad. La parte final, más bien ejercítate en la piedad. Pero otra versión de la Biblia dice: más bien esfuérzate por ser un buen discípulo de Jesucristo. Esfuérzate por ser un buen discípulo de Jesucristo. Eso depende de cada uno de nosotros. Y en 2 de Timoteo 4:7 dice: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Y en Hebreos 12:1 dice: por tanto también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Las personas en los tiempos bíblicos entendían la relación que hay entre los deportes y la vida cristiana. Y que así como se necesita tener en los deportes una de las virtudes más importantes para poder tener éxitos, para ser campeón, se necesita autodisciplina. Asimismo también no podemos ignorar que en la vida cristiana una de las cosas más importantes que necesitamos es tener autodisciplina. Hace un par de semanas estuvimos hablando acerca de sanidad del alma, de liberación, y a pesar de que los demonios hay que echarlos fuera en el nombre de Jesús, no debemos olvidar que tenemos una naturaleza pecaminosa, la cual necesita ser crucificada. Es decir, nosotros necesitamos tener dominio propio, autodisciplina para poder disfrutar de una vida cristiana victoriosa y una vida cristiana abundante. Por lo tanto, el Nuevo Testamento frecuentemente usa las competencias atléticas como metáforas de la vida cristiana. Pero Albert Einstein dijo esto: hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica: la voluntad. La voluntad. Cuando hablamos de autodisciplina, entonces estamos hablando de la fuerza de voluntad. Nosotros tenemos un libre albedrío, una voluntad. Y tenemos, ahora que estamos en Cristo, nuestra voluntad debe ser dispuesta a la voluntad de Dios. Recuerden, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Así que el éxito de la vida cristiana es
aprender a dominar nuestra voluntad, a negarnos a nuestros deseos carnales para que Cristo viva a través de nosotros. Pero la pregunta que sigue es, ¿por qué razón algunas personas en el mundo son exitosas? Podemos mirar a nuestro alrededor y encontramos muchas personas que tienen sueños, que tienen metas, pero que esos sueños muchas veces no pasan de ser solamente ilusiones, no dejan de ser. ¿Por qué la mayoría de las personas no hacen realidad sus sueños? Quizás algunos tienen sueños o metas de tener una casa, una mansión, de tener carros, automóviles nuevos, de tener vacaciones por todo el mundo, de tener éxito en los negocios. Pero, sin embargo, muchas personas no logran alcanzar sus sueños porque no tienen autodisciplina. La autodisciplina es un poder, es un potencial que está dentro, que Dios ha puesto dentro de nosotros para poder hacer realidad nuestros sueños, para poder cumplir el propósito que Dios ha puesto en nuestras vidas. La clave para el éxito es la autodisciplina. Sin autodisciplina, nuestros sueños no serán sino sueños. Cualquiera puede lograr cualquier cosa que sea humanamente posible. La autodisciplina es la llave maestra para los logros humanos. Hace muchos años, en la Universidad de Oxford, el doctor Karl Pribrandt hicieron un fascinante estudio donde analizaron a personas exitosas en toda clase de empleos para ver si había un factor en común en las vidas de aquellos que eran exitosos a pesar de su campo específico. Los resultados fueron conclusivos y de alguna manera asombrosos. No importaba si la persona era un neurocirujano o si era conductor de un camión o si era una ama de casa. Había un factor que parecía crítico a la hora de determinar si la persona tendría éxito o no en su campo. Y no fue su coeficiente intelectual, sus habilidades técnicas o su don de gente. El único factor que sobresalía del resto era la autodisciplina. De manera que nada de trascendencia en el mundo tiene lugar sin autodisciplina. No hay medallas de oro en los Juegos Olímpicos sin autodisciplina. No hay eficiencia a largo plazo en el mundo de los negocios sin autodisciplina. No hay grandes papás o mamás. No hay grandes matrimonios si no hay autodisciplina. Yo quiero que te preguntes por un momento, ¿cómo ha sido tu vida? ¿Será que tú has logrado desarrollar esta virtud a lo largo de tu vida? Yo le podría mostrar aquí en la iglesia aquellas personas que han tenido éxito de alguna manera en una profesión, en los negocios, y le aseguro que también la característica más importante que los ha llevado a tener éxito es la autodisciplina. Ahora, yo quiero animar a toda la iglesia, porque a través de la autodisciplina nosotros podemos llegar a ser mejores. Pero nosotros, mientras que en el mundo la gente logra tener cierto éxito a través de la autodisciplina, porque eso le da perseverancia, son varias cosas que nos conducen al éxito.
Pero nosotros, los hijos de Dios, que tenemos el Espíritu Santo y por consiguiente tenemos mucho más probabilidades de tener éxito que las personas que no tienen a Cristo. Entonces, ¿cómo se explica que hay personas que no son cristianas y sin embargo les va muy bien en el área financiera, en la parte empresarial, en la parte laboral? ¿Saben por qué? Porque tienen autodisciplina. ¿Y qué es eso de la autodisciplina? La fuerza de voluntad, el autocontrol, la resolución, determinación, carácter, diligencia y resistencia. Todo eso hace parte de la autodisciplina. ¿Saben? Cuando alguien se convierte a Cristo, una de las cosas más importantes que necesita es tener determinación. Usted determina en su corazón no seguir más en el pecado, sino ahora seguir a Cristo. Nosotros tenemos una meta y es que nuestras vidas sean transformadas para que seamos semejantes a Cristo. Debemos crecer espiritualmente y alcanzar la madurez en Cristo. Pero para eso se necesita tener autodisciplina. Ninguno de estos rasgos que he mencionado se produce por accidente ni aparecen por arte de magia. No tienen nada que ver con la suerte o la genética. Estos valores son deliberadamente desarrollados y cultivados por los hombres y mujeres en todos los ámbitos de la vida con el fin de ser mejores. Cuando una persona posee estas características, adquiere la capacidad de forjar su destino a través de la sabiduría y la perseverancia. La autodisciplina se puede definir como el control de la propia voluntad o de la propia fuerza de voluntad para cumplir cosas que generalmente se ven como deseables. La autodisciplina es tener control de la fuerza de voluntad para cumplir cosas que son deseables. Por ejemplo, cumplir una meta, cumplir un sueño, pero también le llamamos autocontrol a la utilización de esa misma fuerza de voluntad para evitar las cosas que son indeseables en nuestra vida. En el caso del pecado, para evitar seguir en el pecado, para vencer los hábitos pecaminosos, se necesita tener autocontrol, es decir, dominio propio. Así que la autodisciplina nos puede servir tanto para alcanzar cosas deseables como alcanzar el sueño, la visión que Dios ha puesto en nuestras vidas, pero también nos permite vencer las tentaciones, vencer los hábitos pecaminosos. Eso nos va, si aplicado a las demás esferas o áreas de la vida, cuánto más es importante la autodisciplina en la vida cristiana para tener éxito, para alcanzar el cielo. Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 5. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Precisamente por eso, esfuércense, amados. Nada en la vida se puede lograr si no nos esforzamos. En la vida cristiana hay que ser esforzados y valientes. Por eso, esfuércense para añadir a su fe virtud. La virtud es el carácter que debemos tener para hacer las cosas buenas. A su virtud, entendimiento. Se refiere al conocimiento de Cristo.
al entendimiento, dominio propio, es decir, autodisciplina. Al dominio propio, constancia. A la constancia, devoción a Dios. A la devoción a Dios, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Porque estas cualidades, si abundan en ustedes, los harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. En cambio, el que no las tiene es tan corto de vista que ya ni ve y se olvida de que ha sido limpiado de sus antiguos pecados. Por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Si hacen estas cosas, no caerán jamás. Amén. El apóstol Pedro, ustedes conocen que al comienzo tuvo muchos tropiezos. En una de esas ocasiones negó al Señor Jesús. Pero aquí en la carta que le escribe, encontramos a un apóstol maduro, donde nos está diciendo: si ustedes hacen estas cosas, no caerán jamás. Si ustedes hacen estas cosas, van a tener éxito en la vida cristiana. Y precisamente entonces dice: esfuércense por añadir a su fe virtud. O sea, una de las cosas que tenemos que formar en nuestras vidas es el carácter. Necesitamos formar el carácter de Cristo en nosotros. Y para eso se necesita tener dominio propio. Pero a pesar de que muchas personas podrían intentar fortalecer, tener fuerza de voluntad, ¿cómo es posible que entonces muchas personas no logran vencer algunos hábitos, como el hábito del fumar cigarrillo, el hábito del alcohol, las drogas? ¿Cómo hay personas que no logran, si supuestamente ellos quisieran vencer eso y dicen: hoy sí lo voy a lograr? Pero aparentemente, entre más se esfuerzan, más caen en eso. Quiero explicarles que para poder tener autodisciplina se necesita tener una visión de parte de Dios. Una visión de parte de Dios. Dios ha puesto una visión en tu corazón. Pregúntale al que está a tu lado: ¿cuál es tu visión? ¿Cuál es tu visión? Así que quizás algunos de ustedes todavía no saben, no conocen cuál es la visión que Dios ha puesto en su corazón. Entre otras cosas, cada iglesia tiene su propia visión. Y la visión, después de algunos años de caminar con Cristo, Dios nos mostró cuál era la visión que había puesto en mi corazón al lado de mi esposa para esta iglesia. Y la visión es: en Cristo, fortalecer, restaurar integralmente a toda la familia. Cuando nosotros tenemos ahora para lograr alcanzar, cuando hay una visión clara, entonces eso te da pasión. Y al tener pasión, entonces tú vas a tener autodisciplina. Nosotros no seguimos una causa, nosotros seguimos a Cristo. Y así como el apóstol Pablo, en la Biblia encontramos que el apóstol Pablo era un hombre muy disciplinado antes de ser cristiano. El apóstol Pablo fue un hombre muy preparado, hablaba varios idiomas, de buena familia. Y una de las cosas que más disciplina les exigía era: él pertenecía a la secta de los fariseos. Él perseguía la iglesia de Cristo por su religión, pero no conocía a Cristo. Así que a pesar de que él no era cristiano, era muy disciplinado. Usted conocerá en el mundo que hay personas que son muy disciplinadas, pero hay una gran diferencia con nosotros. Nosotros no seguimos una causa, seguimos a Cristo. Cuando el apóstol Pablo tuvo un encuentro con Jesús en el camino a Damasco, entonces el Señor Jesús le reveló una visión
Y esa visión fue la que cambió completamente la vida de Pablo. Dios nos da una visión quizás al comienzo de nuestra vida cristiana, en el caminar con Él, pero es la visión lo que nos da la pasión para luego tener autodisciplina y así poder llegar a cumplir el propósito que Dios tiene para nosotros. El fin de semana pasado le contábamos que estuvimos en Barranquilla. El viaje dura aproximadamente 5 horas. Y yo le decía a mi esposa ¿recuerdas cuando viajábamos todas las semanas? Duramos viajando alrededor de 5 años, todos los domingos a Barranquilla, y nos regresábamos el lunes por la noche. En esos viajes, yo quiero que si usted hace la prueba un mes nada más, usted se dará cuenta de lo que yo le estoy hablando. Y si usted nos pregunta, pastor, ¿cómo lo lograron? ¿Cómo pudieron lograrlo? ¿Por qué no se desanimaron en los primeros 3 meses cuando la iglesia, yo pensé que en los 3 meses ya iba a tener un pastor allá? 5 años. Pero en esos 5 años Dios nos dio la fuerza, porque esto no es humanamente posible. Se necesita autodisciplina, pero es la fuerza que nos da Dios. Hay algo diferente a la gente del mundo puede tener autodisciplina, pero nosotros tenemos el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es nuestra fuerza, nuestra fortaleza humana. Hay cosas que humanamente son imposibles, pero Él nos dio la fuerza y nos dio su respaldo. A través de esos viajes, en esos viajes vimos siempre la protección de Dios. 5 años viajando, nunca tuvimos ni un pequeño accidente. La fidelidad de Dios, que a pesar de que habían trancones, llegábamos a tiempo. Y Dios me dio una excelente conductora. Mi esposa conducía, salíamos casi a las 2 de la tarde y a las 5:30 ya estábamos allá. Los ángeles se quedaban en el camino. Se echaba 3 horas, de una vez se echó 3 horas y 15 minutos. Obviamente que los domingos por la tarde la carretera despejada, pero la fidelidad de Dios. Yo me echaba un sueño y me despertaba por allá cuando iba llegando a Ciénaga, así que llegaba más relajado. Pero ¿cómo hemos podido lograr levantar una iglesia? ¿Sabes cuál es el secreto? Autodisciplina. Esto es aplicable en todas las esferas, en los deportes. ¿Usted quiere llegar a ser campeón? Pregúntele a nuestro hermano Álvaro Gómez. ¿Cómo hizo para lograr ser el mejor en taekwondo, el campeón de taekwondo en el departamento y a nivel nacional? Autodisciplina. ¿Cómo se lograr? ¿Cómo poder lograr a alguien ser el mejor en las artes, el mejor músico? ¿Usted cree que un músico se hace solamente porque tiene el oído para la música? Disciplina. Igualmente, en cualquier profesión, en la vida cristiana, amados, nosotros los cristianos, si queremos tener una vida cristiana abundante, victoriosa, usted necesita tener autodisciplina. Usted necesita desarrollar eso. Y para desarrollar la autodisciplina, usted debe descubrir la visión que Dios ha puesto en su corazón para cumplir un propósito en la vida. Pero ¿qué hace la diferencia entre la gente del mundo y nosotros? Quiero mostrar lo que dice Filipenses capítulo 3, versículo 7, donde el apóstol Pablo podríamos decir uno de los más grandes, el más grande de los apóstoles, dice lo siguiente. Filipenses capítulo 3, versículo 7. Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo
y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios basada en la fe. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo. Yo quiero que tú puedas llegar allá. ¿Cómo alguien puede desarrollar una pasión si no tiene un fundamento, si no está enfocado? Es como decirle a un niño de 6 años, te voy a poner a hacer un curso de guitarra. Todas las tardes, 2 horas, vas a practicar la guitarra. Pero el niño no se siente muy bien. ¿Sabes? Cuando uno va a aprender a tocar guitarra, los dedos se le maltratan muchísimo. Y el niño está aburrido y dice, pero aprender, no tiene ni idea. ¿Y para qué voy a aprender a tocar guitarra? Pero al niño se le aparece un ángel y le dice, debes seguir practicando la guitarra, porque dentro de algunos años tú vas a llegar a ser el mejor guitarrista del mundo. Hay una motivación. Entonces, ¿cuál es la motivación que tenemos nosotros para desarrollar la autodisciplina y para desarrollar las disciplinas espirituales? ¿Qué son disciplinas espirituales? Disciplinas espirituales son aquellas disciplinas que nos enseña la palabra de Dios, que nos van a ayudar a nuestro crecimiento espiritual para poder alcanzar nuestra madurez espiritual. ¿Cuáles son estas disciplinas? Ahora, ¿qué propósito? ¿Para qué desarrollar disciplinas espirituales? ¿Sabes que nuestra ciudadanía está en el cielo? Y la palabra dice en el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 14. Hebreos 12, 14 dice, busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Amados, ser santos es llegar a ser como Cristo. Hemos sido escogidos para que lleguemos a ser como Cristo. Ahora, sin santidad nadie verá al Señor. Nosotros, ¿cómo vamos a hacer para poder crecer en santidad y ser transformados a la imagen de Cristo? A través de las disciplinas espirituales. ¿Cuáles son esas disciplinas espirituales? Ahora, para un creyente, cuando le decimos, ahora tú tienes que desarrollar el hábito de la oración. La oración, tienes que orar todos los días. Tienes que leer la Biblia, la palabra de Dios, todos los días. Debes desarrollar esas disciplinas espirituales. Otras disciplinas como la alabanza, el ayuno, la congregación, nos van a ayudar a cada día transformar nuestras vidas para ser cada vez más como Cristo. Pero no, cuando a alguien se le dice solamente, tú tienes que leer la Biblia, tienes que orar, eso puede parecer una carga. Pero cuando yo les digo que si nosotros logramos desarrollar esas disciplinas, primero vamos a llegar a conocer a Cristo. Nuestra pasión debe ser Cristo. ¿Sabes? A diferencia de la gente del mundo, hay gente que tiene pasión por el deporte. Tienen pasión por el fútbol. Y tienen autodisciplina. Los deportistas, para la única manera de poder tener éxito es teniendo autodisciplina.
Quizás para un empresario su motivación sea que su negocio pueda prosperar y tener mucho dinero. Pero saben, nosotros tenemos una motivación mucho más grande. Nuestra motivación no es el dinero. Nuestra motivación no son otras cosas, sino que nuestra pasión debe ser llegar a conocer a Cristo. Tenemos que aprender a amar a Dios con todo el corazón, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro ser. Nosotros debemos aprender a amar a Cristo con todo el corazón. Y déjame decirte que eso no se logra si tú no tienes autodisciplina. Y cuando tú vas desarrollando esas disciplinas espirituales, entonces Dios te va revelando la visión que Él ha puesto en tu corazón para que puedas llegar a cumplir el propósito de Dios en tu vida. Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Y ese propósito, tener éxito, no es simplemente ser campeón en una disciplina deportiva. Tener éxito no es llegar a ser el mejor médico, el mejor profesional. Tener éxito no es llegar a tener mucho dinero, sino que éxito es que las personas que hay a nuestro alrededor nos amen. Y éxito es llegar a cumplir el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Así que, ¿cómo desarrollar la autodisciplina? Pues no ignoramos que vivimos en una época indisciplinada. En mi época, en mi niñez, nosotros organizábamos la casa. Cuando se separaron mis padres, a mi madre le toca trabajar y entonces muchas ocasiones tuvimos que arreglar la casa, hacer el almuerzo. Así que esas pequeñas cosas formaron en nosotros disciplina. Pero hoy muchos de nuestros hijos no hacen nada. Y tenemos que enseñarle a nuestros hijos a desarrollar la autodisciplina. ¿Y de qué manera? Comience con las cosas pequeñas. Enséñeles a limpiar su habitación, a arreglar su habitación. Hoy los adolescentes no quieren ni siquiera arreglar su cama. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo tú vas a ser un gran empresario, un gran profesional, si no tienes autodisciplina? Hoy les cuesta tanto lavar los platos, es que ni siquiera son capaces de llevar el plato a la cocina. Pero es necesario, y a pesar de que uno trata de formarlos, decirle, por favor, ayuda a lavar los platos, arregla tu cuarto. Hoy la generación de hoy no quieren. Pero debemos también enseñarles a usar bien el tiempo. Porque hoy muchos adolescentes y jóvenes se dejan, descuidan su tiempo, se distraen, entonces se dedican a ver televisión, a estar mirando las redes sociales, a estar en el internet. Pero necesitamos enseñarles a usar bien el tiempo. Para ayudarles a desarrollar la autodisciplina, sería muy interesante que pudiéramos involucrar a nuestros hijos en algún deporte. Ayudarlos a desarrollar el hábito de la lectura, a anotar todo. Cuando usted viene al templo, usted debería traer, y yo se lo he dicho muchas veces, un cuaderno y pueda anotar las citas más importantes, los puntos más importantes, porque si usted no anota nada, a usted se le va a olvidar. Necesita desarrollar autodisciplina.
Identifique sus fortalezas. Debemos rodearnos de personas que nos apoyen. Pero hay adolescentes que sus amigos son vagos, que los van a inducir a las drogas. Debemos procurar tener una alimentación saludable, disminuir las grasas, no comer tanta comida chatarra, tomar más agua, dormir más temprano. Se ha demostrado que las personas que hacen un esfuerzo para practicar un deporte o para ir al gimnasio cada día, además de estar mejor, de estar en mejor forma, terminan fumando menos, bebiendo menos alcohol, tomando menos café, comiendo menos comida basura y viendo menos televisión. Algunos son, ¿usted sabía que los ricos no ven televisión? Pero mucha gente se la pasa viendo televisión todo el tiempo. Los estudios demuestran que las personas autodisciplinadas se deprimen menos y son más productivos. Pregúntale al que está a tu lado, ¿cuántos discípulos tú tienes? Oye, ¿cómo es posible que no tienes un discípulo? Porque no tienes autodisciplina. ¿Sabía usted que la palabra discípulo viene de disciplina? Así que nosotros somos discípulos de Jesús. Deberíamos ser los más disciplinados de Valledupar. Y eso nos traería éxito a nuestras vidas. También se recomienda, los mismos resultados se han obtenido con personas que han establecido un buen hábito de estudios. ¿Por qué para convertirse a Cristo, el mensaje del Evangelio es arrepiéntanse? Y la palabra arrepentimiento es cambio de mentalidad. Y para cambiar la mentalidad necesitamos estudiar, renovar la mente con la palabra de Dios. Amados, usted no va a lograr desarrollar autodisciplina si usted se conforma solamente con venir el domingo a la iglesia. Es la única oración que hace y es la única palabra que escucha. Nosotros tenemos que desarrollar, que necesitamos arrepentimiento. Y cada cristiano tiene que desarrollar el hábito de estudiar la Biblia. No solamente por su propio beneficio, sino porque luego usted se va a convertir en un instrumento para enseñarles la Biblia a otras personas, para ser discípulos. Y alguno podría pensar, comenzando la vida cristiana, y quizás, pero aquí como en la iglesia tienen tanta cosa. Los martes y jueves reunión de oración, 6 de la mañana. Los miércoles reunión para fortalecer la familia, el matrimonio, en las noches. Los viernes grupos ágape, donde se estudia la palabra de Dios y se refuerza el mensaje del domingo. Los sábados en la mañana tenemos reunión de hombres. Los sábados por la tarde tenemos centro de estudios bíblicos para que todo aquel que quiera crecer en el conocimiento de Cristo, y así va creando una disciplina de estudio. ¿Sabía usted que en Valledupar, en la costa caribe, la mayoría no hay cultura de estudio? La gente no le gusta estudiar. Quieren pasarse haciendo otras cosas. Pero para que tengan éxito en la vida cristiana, esto no es una opción. Tener autodisciplina, desarrollar estos hábitos. Para terminar, 2 de Timoteo 1:7 dice: pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, de amor y autodisciplina. Los que tenemos el Espíritu Santo podemos entonces desarrollar el dominio propio. Lo que hoy usted sabía que hoy la psicología, después de 2000 años, descubrió la inteligencia emocional. ¿Qué es eso de inteligencia emocional? Autodisciplina, dominio propio, control de tus emociones. ¿Sabía usted que
la característica más importante para tener éxito en las empresas ya no es los títulos o la experiencia que usted tenga, sino que tenga inteligencia emocional. Lo que Pablo dijo, lo que Pedro dijo: si ustedes hacen estas cosas, no caerán jamás. Esfuércense por añadir a su fe carácter, virtud, a la virtud conocimiento de Cristo, al conocimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia amor fraternal, y al amor fraternal amor. Nuestra motivación, nuestra mayor motivación es conocer a Cristo para ser transformados a su imagen. Sin santidad nadie verá a Dios. Yo no sé si usted está jugando a ser cristiano, pero si usted no desarrolla la autodisciplina, si usted no desarrolla disciplinas espirituales, usted difícilmente podrá entrar al cielo. No se trata solamente de decir acepto a Cristo, no. Es desarrollar ahora todo un estilo de vida que demuestre que realmente Cristo vive en nosotros. Amén. ¿Cuántos quieren ser exitosos? Bueno, denle un fuerte aplauso al Señor.